Bueno, ok, listo. Ya, esta vendría a ser la sesión número 14 y después ya de haber resolvido el forms del pretest, ya, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre fisiología gastrointestinal, principalmente procesos fisiológicos de la boca y el estómago. O sea, primero vamos a hablar sobre la boca, ¿no? Aquí está nuestro índice, procesos fisiológicos boca, estómago y bibliografía. Ok. Como tal, la boca es una cavidad hueca, donde se inicia la digestión. También vamos a tener una inervación, principalmente por el quinto par craneal, y se realizan movimientos importantes. ¿Cuáles son? La masticación, que permite la mezcla de los alimentos para la reducción del tamaño de estos mediante quienes. En este caso van a ser los dientes, que tenemos tanto como molares, incisivos, premolares, etcétera, ¿no? Y tenemos otro movimiento que vendría a ser la deglución, que este vendría a ser el paso del bolo alimenticio de la boca hacia el esófago, ¿ok? Y también tenemos otro evento aquí importante que vendría a ser la secreción de saliva, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante todo lo que ocurre aquí en la boca? Porque es el inicio de la digestión. Aquí va a ocurrir digestión mecánica y también química, más que todo por enzimas que se utilizan para dar la digestión inicial de, de algunos componentes, ¿no? Por ejemplo, de almidones, de carbohidratos sobre todo, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué más? Bueno, y la boca como tal es esta cavidad hueca que es el inicio del tubo digestivo. Recordar también que el sistema aparato digestivo es como tal un tubo desde la boca hasta el ano, ¿okay? Y que a lo largo de ese recorrido va a cambiar en, en la estructura y la composición de cada capa y a su vez de los procesos en los que están involucrados. Porque, por ejemplo, aquí en la boca solamente tenemos, principalmente es digestión mecánica, pero también en otros segmentos del tubo digestivo va a haber digestión química y mecánica a la vez. Eso lo vamos a ver ya más adelante cuando hablemos del estómago. ¿Okay? ¿Qué más? Ya, como mencionar una parte importante, ¿por qué razón los dientes? Los dientes son lo que van a permitir la masticación, ya, y a través de esto se consigue la mezcla de los alimentos. ¿Y por qué es importante la reducción del tamaño de estos? Porque permite la formación del bolo alimenticio. ¿Okay? Y eso se centra aquí en la masticación. La masticación es la digestión mecánica como tal, ¿ok? Y esta tiene la función de formar el bolo alimenticio. Está formado por el reflejo masticatorio y el reflejo inhibitorio de la masticación. ¿Qué músculos tenemos involucrados? El músculo temporal, el macetero y los pterigoideos, lateral y medial, ¿ok? Ya, ¿y por qué razón los dientes tienen aquí un efecto? Porque cortan y trituran. Los incisivos, por ejemplo, son los que se encargan de cortar, ¿no? Desgarrar vendrían a ser ay, siempre me olvido el nombre de este diente. Ay, ve. Sí, me olvido siempre el nombre de este diente, es gracioso eso, disculpen. Ay, ¿cómo se llama? El canino. Sí, el canino, ¿ven? Siempre me olvido el canino. Perdónenme. Incisivos, caninos, premolares y molares. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que con los incisivos nosotros hacemos cortes, con los caninos desgarran principalmente la carne, ¿no? Y bueno, y con los premolares y molares trituramos. Ahora, cada diente maneja una distinta fuerza. Por ejemplo, los incisivos tienen 25 kilogramos de fuerza, mientras que los molares tienen una capacidad de triturar con hasta 100 kilogramos. ¿Ok? Y esto justamente está apoyado también en los músculos de la masticación, los temporales, el macetero y tiroideos, que trabajan en conjunto para poder realizar el reflejo masticatorio y el reflejo inhibitorio. Ahora, ¿por qué el reflejo inhibitorio? Porque va a haber un momento en el que se va a detener la masticación para el pase del bolo alimenticio por la deglución. Porque si se habrán dado cuenta ustedes cuando mastican están como que así, así, así. Y llega un punto en el que se percibe que el bolo ya está formado. O sea, para hacerlo de manera simple, ya está formado. Y de ahí pasa a ser deglutido. Y ahí es justo cuando vamos a hablar del reflejo masticatorio. ¿Qué pasa? Que se está triturando estos alimentos. El bolo alimenticio como tal es el que desencadena este reflejo, ¿no? Una vez que ya está formado el bolo, se desencadena la inhibición, ¿no?
por los músculos mandibulares que inducen una contracción, porque como vemos hay un movimiento de rebote, así, como que rebota. O sea, al masticar uno abre y cierra, abre y cierra. Entonces, en ese movimiento de rebote se percibe que ya se formó el bolo alimenticio y de esa manera se instaura este reflejo y pasa después a ocurrir la deglución, ¿no? A su vez, durante este proceso de masticación se van a liberar la saliva, donde van a haber enzimas digestivas también. Ahora, ¿cuál es la relevancia de la masticación? Como hemos visto en un inicio, es la reducción del tamaño de los alimentos, pero también la ruptura de la estructura usual. ¿Por qué? Porque hay alimentos como los vegetales, las frutas, etcétera, que tienen una capa, una cubierta, su cáscara, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esta cáscara es dura, a veces no es fácil de digerir y es por esa razón que a través de, sobre todo los molares, se reducen de tamaño, se, se trituran como tal y eso permite una mayor digestión. No, y eso de alguna manera también facilita la vía digestiva porque es como fibra, recuerden eso, ¿no? Ya, ¿qué más? También al hacer la trituración de los alimentos, facilitamos el pase de ellos a través del tubo digestivo porque lo ablandas. En esa manera evitamos que hayan daños en el esófago, o sea, en el trayecto, que no haya como un roce entre el bolo alimenticio y el tejido, eh, el tejido del tubo, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos claros, chicos. Se está entendiendo, ¿no? ¿Todo bien, Luis? ¿Y Luis? Sí, 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 doctora. gracias. Otro Luis, ya. Ah, ya, ¿tienes una pregunta? No hay problema. No tengo pregunta. Cuando dijo Luis y Luis, yo me quedé con. ¿Hay otro Luis? Sí, acá hay otro Luis también. Sí, perdone, chicos. Ya. Entonces, bueno, una vez ya terminada la masticación, trituraron sus alimentos, y bueno, se estimuló también la secreción de saliva, que de ahí lo vamos a detallar más adelante, ¿no? Vamos a tener la deglución. Ahora, la deglución tiene una fase voluntaria y una fase involuntaria, ¿no? En la fase involuntaria es la fase oral. Esta ocurre principalmente por la lengua, ¿no? En la cual iniciamos el proceso de deglución. La lengua contrae el paladar empujando el bolo alimenticio, que tiene que ser homogéneo, o sea, tiene que ser una masita blanda, por así decirlo, ¿ya? Y esto lo empuja hacia arriba y luego va hacia la faringe, ¿no? Ahora, en la fase involuntaria, que vendría a ser lo que ocurre entre la faringe y el esófago, o sea, tenemos la fase faringea y tenemos la fase esofágica, ¿ok? En la faringia, el paso de es un paso corto del paso de la faringe hacia el esófago. Ok, el bolo alimenticio parte desde este punto por un estímulo en el istmo de las fauces y esto da inicio al reflejo de deglución, estimulado por el tallo celular, ¿no? Entonces también se eleva el paladar blando y hay una oclusión de las coanas a su vez. Luego ocurre ocurre la aproximación de los pliegues palatofaringeos, porque esto cierra una línea media, ¿no? Entre las cuerdas vocales y la elevación del hueso yoides. No, porque recuerden que aquí en este punto hay como una intersección, recuerden, de la vía aérea también, porque también recuerden que parte del recorrido de la vía aérea se cruza con el esófago. Entonces, al cerrarse este espacio, al momento de deglutir, evitamos que el alimento pase al otro lado de la vía aérea, hacia la faringe, ¿no? Y continúe su ruta hacia el esófago. ¿Por qué? Porque si hay un error en este momento, ¿qué pasa? Uno se atora con los alimentos y ocurre que el bolo alimenticio ingresa a la vía aérea y por lo tanto después se estimula un reflejo que vendría a ser el de la tos, ¿no? Para poder expulsar estos alimentos, ¿no? Pero eso sí es que ocurre un error al momento de la fase faríngea. Y como es generalmente involuntario, ocurre de manera rápida, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno está comiendo y a la vez hablando? Generalmente ocurren estos incidentes, ¿no? Ya. Y después uno pasa ya a la
pasa la pasa las, ¿qué más? Pasa por arriba de la epiglotis, que justamente es lo que permite este cierre, y de ahí se llega al esófago, ¿no? Entonces, el esófago ya vendría a ser la última parte, ¿no? La fase esofágica, donde aquí viene la conducción del bolo alimenticio hacia el estómago. Ahora, recordemos que ya este es un punto de paso del esófago, es como lo que sigue, que es la ruta, que es un tubo muscular, ¿no? Y que aquí tenemos ya movimientos mecánicos, ¿no? En lo cual vamos a tener ondas primarias y ondas secundarias. Eso para aclarar. Los movimientos peristálticos, recuerden. Ya. Y más o menos el bolo alimenticio se demora de 8 a 10 segundos en llegar al estómago, ¿no? Ya. Y a su vez, estos movimientos se estimulan por la distensión misma al residir al bolo alimenticio, ¿no? Y hay un pase del esófago al estómago. Esto también estimulado por el esfínter esofágico, ¿no? Ok. Entonces sí se entendió aquí, ¿no? Esos son sencillitos. Todo bien, chicos, ¿no? Sí. Ok. Listo. Entonces voy a avanzar. Ya. Chévere. Listo. A ver, ¿dónde está? Ay, no sé, quiere quitar el pincel. Ya, listo. Ahora vamos a hablar de la secreción de la saliva. Como les mencioné hace un momento, la secreción de la saliva ocurre por la estimulación de la masticación. Bueno, en grandes cantidades, ¿no? Porque en realidad en el día podemos producir de 800 a 1500 centímetros cúbicos de saliva, que vendría a ser en total aprox 1 litro por día. Ahora, ¿quiénes están involucrados en este proceso? Las glándulas salivares. Recordemos que tenemos la parótida, la submaxilar y las sublinguales. Sublinguales por aquí, la parótida por aquí, que vendría a ser la más grande, y la submaxilar por acá también, ¿no? Ok, ¿cuál es la característica de la saliva? La saliva tiene un pH neutro de 6 a 7.4 y la secreción como tal puede ser la saliva serosa, la saliva mucosa o mucoserosa. Ya, ahora, ¿de dónde proviene? Principalmente de los acinos. Recordemos que todas esas glándulas tienen acinos y conductos. Algunos acinos son serosos, otros mucosos, ¿no? Dependiendo del tipo de secreción. Ya. Ahora, la saliva serosa como tal es en su mayoría por la parótida. Esta secreta también en la serosa vamos a encontrar tialamina o alfa-milasa y que ayuda a la digestión de los almidones a nivel oral. Recordemos por eso que aquí hay una digestión química inicial. O sea, no es la principal, pero es la inicial. ¿Ok? Es como que se van de alguna manera degradando de a poquito, ¿no? Y en la saliva mucosa vamos a tenerlo en la submaxilar y en las sublinguales, ¿ok? Y aquí vamos a tener la característica que tiene mucina. La mucina es la que permite la lubricación y que la dilución no sea dolorosa. Por esa razón se hace como una pasta el bolo, ¿no? Y esto también vamos a encontrar que otra característica, presencia de iones de potasio, bicarbonato y también iones de sodio y cloro. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la saliva? Humidificar y lubricar el bolo alimenticio en esta parte, pero también mantener húmeda la boca, ¿no? ¿Qué pasa si se disminuye la secreción de la saliva? Deshidratación o el niveles elevados de atropina. Bien. Ahora, ¿qué más hace la saliva aparte de humidificar los alimentos y lubricarla para que pase el bolo alimenticio? Tiene una protección y limpieza, porque mantiene el pH de la boca, lo equilibra y lo mantiene en un estado óptimo. Previene la presencia de caries, porque recuerden que los dientes son nuestra herramienta para la masticación. Sin dientes tenemos problemas digestivos también. ¿Por qué? Porque los alimentos no son triturados adecuadamente y eso puede generar molestias digestivas, ¿no? En la limpieza y protección contra patógenos porque va a estar presente la enzima, la lisocima, que es la que ayuda a tener limpios los dientes, ¿no? Y de desintegrar las partículas que quedan. Porque recuerden que en los dientes a veces quedan restos de comida, trozos de carne, restos de vegetales, a veces se les atora algún trocito de comida entre los dientes. Entonces, de alguna manera, con la lisocima y este pH óptimo que está alrededor de 6 a 7.4, es ideal para prevenir esto, porque recuerden que si tenemos un medio ácido, también vamos a promover la presencia de estas bacterias, ¿no? Y lo ideal es tener un cuidado adecuado de los dientes, cepillárselos y tratar de mantenerlos limpios, ¿no?
Ok. Ahora, en el proceso de secreción, las células, los acinos, que vienen a ser aquí, producen una saliva inicial que tiene una secreción primaria, como tal con la tielamina y la mucina, ¿ok? Así como que también el moco, ¿no? Esta discurre por un segmento corto, acá, intercalado y que después va a pasar por un segmento estriado, ¿no? De célula, que tiene células ductales. Esto da una modificación a la saliva para que al final tenga las concentraciones de los distintos electrolitos que vemos. Por acá, por los conductos, aquí viene la secreción de bicarbonato, la secreción de potasio, de iones de potasio, de sodio, etcétera, ¿no? Y eso es lo que le permite darle las características. O sea, recuerden, a nivel acinar es isotónica y a nivel aquí de los conductos ya saliendo va a ser hipotónica. ¿Ok? Ahora, la inervación va a venir de células aninares y células ductales también, tanto parasimpática como simpática. Esos hay que tener bien claros. ¿Ok? Y bueno, aquí pueden ver las características, ¿no? Y quiénes son los que disminuyen la secreción y quiénes la aumentan como tal, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Recuerden que los que aumentan la secreción vendrían a ser la respuesta parasimpática y los que disminuyen la secreción también vendrían a ser una respuesta de deshidratación, atropina, como les mencioné, ¿no? Y aquí, como pueden ver, están los componentes, las características. O sea, vamos a encontrar niveles altos de bicarbonato, niveles altos de potasio. ¿Qué más vamos a encontrar? Alfa-milasa, y bueno, también un poco de limpasa lingual, pero sobre todo la alfa-amilasa. Recuerden eso, la alfa-amilasa o la milasa. ¿Quién más? La lisocima para la protección y limpieza de esto. Y el pH, que también es muy importante eso, recordar que es de 6 a 7.4, ¿no? Y como tal, los tipos de secreción, ¿no? Serosa y mucosa, que cada una cumple su objetivo, ¿no? Serosa, sobre todo la cerosa, ¿no? Para que contiene alfa-amilasa y mucosa para suavizar el bolo alimenticio, ¿no? Y que la digestión no sea dolorosa. Ok. Bueno, y ahora vamos a hablar del estómago. ¿Qué es el estómago? Para continuar de esta manera, el estómago es, después de que el bolo alimenticio, para empezar un poquito antes, vamos a hablar del recorrido que se terminó con la deglución. Okay. La deglución se realizó y el bolo alimenticio llega a este punto de acá. Y aquí tenemos el esfínter esofágico, ¿no? Ok, que regula el pase de los alimentos de la boca, del esófago al estómago, ¿no? Entonces, luego de que el esfínter esofágico se relaja, se apertura el paso del esófago hacia el estómago, ¿ok? Y ahí es donde vamos a iniciar la digestión en el estómago. Y va a haber digestión mecánica y digestión química, ¿ok? Vamos a recordar que el estómago es un órgano hueco que forma parte del aparato digestivo, que se ubica en la parte superior y central del abdomen, por acá. Y vamos a ver que está próximo al esófago, al hígado, a la vesícula biliar, sobre el páncreas y también sobre el colon transverso, el intestino grueso, ¿no? O el colon transverso también, etcétera. Vamos a ver que está aquí. Aquí en el abdomen vamos a ver un conjunto de distintos órganos, ¿no? Ok, y vamos a ver que las capas del estómago son la capa serosa, muscular, submucosa y mucosa. Y la mucosa vendría a ser la capa más interna y donde justamente se localizan las glándulas que se secretan. ¿Quiénes? Vamos a encontrar aquí el proceso de secreción del ácido clorhídrico, de enzimas estomacales, de cómo se procesa también los alimentos. ¿Okay? Recordemos que el estómago tiene funciones motoras y de secreción. Las funciones motoras vendrían a ser la de almacenamiento, mezcla y propulsión de los alimentos, y la función ya química vendría a ser la de secreción. Ahora, bueno, para la parte fisiológica, o sea, anatómicamente recordemos que está el fondo, el cuerpo, el antro, y fisiológicamente podemos hablar de la región oral y de la región caudal. Bueno, también aquí van a ver el píloro, que también es el punto. Si aquí teníamos el esfínter esofágico que permite el paso de los alimentos del bolo alimenticio del esófago al estómago, ya el píloro es el esfínter acá,
que regula el paso de los alimentos del bolo alimenticio, que aquí se va a convertir en quimo, hacia el duodeno, o sea, el intestino delgado, ¿no? Y que va a estar regulado por los movimientos que realiza el estómago para poder transformar este alimento, los alimentos, ¿no? En quimo y después en kilo. El kilo es en el intestino, no hay que confundirse, ¿ok? Ya. Ok, bueno, para detallarlo aquí, las funciones motoras. Como el almacenamiento, el estómago puede almacenar de 0.8 a 1.5 litros de alimento. La parte de mezcla y proporción de los alimentos ocurre mediante los movimientos peristálticos o ondas peristálticas. El vaciamiento gástrico, que es otra de sus funciones importantes. Esta es la que les mencioné, ¿no? El paso del contenido del estómago al duodeno. Y este puede ser inhibido y promovido por justamente componentes del quimo, que vendría a ser la presencia de grasas, la concentración de protones de hidrógeno y el volumen alimentario. Entonces, de por sí, esto es regulado por esto. ¿Okay? Y aquí, como pueden ver, hay un inicio del proceso, ¿no? El pase, acá vendría a ser 1, 2 y 3, porque va a tener su recorrido. Ok, y esto lo vamos a ver en la parte de propulsión y mezcla de los alimentos. Pero primero, ¿qué pasa? Que en el almacenamiento se almacenan de 0.8 a 1.5 litros de alimento, ¿ok? Y este pase del bolo alimenticio genera una distensión, porque ahí nuestro estómago está normal, no está vacío, entre comillas, ¿no? Entonces, al recibir el bolo alimenticio, esto se va a distendir y esto va a generar un reflejo vasovagal. Este reflejo vasovagal va a llegar al tronco del encéfalo y de nuevo va a retornar al estómago. Y esto va a reducir el tono de la pared muscular como tal. Y va a llegar hacia un límite para acomodarlo y de esta manera progresiva los alimentos van a ir pasando de poco en poco por los movimientos peristálticos que se producen. O sea, va a estar yendo de aquí arriba hacia abajo de a pocos. Así. Porque una vez que se ha recibido este estímulo, le va a decir, se va a enviar la respuesta del estómago, ok, empieza a moverte, empieza a desplazarlo y de poco a poco va a ir avanzando, ¿no? Ok, este avance progresivo de los alimentos también permite el almacén. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí en esta parte, acá está el fondo, ¿no? Aquí está el fondo y el cuerpo. Aquí en el fondo, bueno, sobre todo en esta parte de acá, ya por la parte fisiológica, en la parte oral es donde van a empezar a almacenarse los alimentos, ¿ok? De manera progresiva. Y ahí también, por la cantidad de alimentos, se va a seguir estimulando la distensión a través del estómago. O sea, no es como que uno percibe que llegan los alimentos y van hasta acá, que de frente el bolo alimenticio se va a ir directo al antro y ahí se van a almacenar, ¿no? O sea, el almacenamiento es progresivo desde aquí, desde el fondo y en la parte superior del cuerpo, que vendría a ser ya la parte de la región oral. Región oral es esto de acá. Y aquí es donde va a almacenarse de manera progresiva y también va a generar una distensión progresiva. Y la distensión genera movimientos peristálticos, ¿no? Entonces el alimento poco a poco va a ir avanzando hacia el antro, ¿no? Y esto va aumentando también con intensidad, porque más distensión, más movimientos peristálticos, más progreso del bolo alimenticio, y esto es un retorno, o sea, es una retroalimentación. Bolo alimenticio, distensión, bolo alimenticio, distensión, y avanza de poco en poco en el estómago, ¿no? Ya, luego esto va a llegar hasta el antro. Ahí recién va a llegar al antro. Y una vez que llega al antro, también se va a encontrar ¿con quién? En el fondo con el píloro. Y el píloro, al percibir también esta distensión, o sea, como respuesta, el píloro debería relajarse para generar el pase del bolo alimenticio, que después de haber pasado por los jugos gástricos, etcétera, se habrá convertido en quimo y, tendría que pasar al intestino, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque justamente hay mecanismos que regulan ese pase. ¿Okay? ¿Por qué? Porque una vez que ya pasó, no ha ocurrido lo que nos importa a nosotros, que vendría a ser la mezcla y propulsión de los alimentos. Porque aquí
va a haber un cierre del píloro, el píloro en vez de relajarse se va a contraer y se va a cerrar, ¿no? Y aquí va a empezar la mezcla y propulsión de ellos, ¿no? Va a iniciarse la secreción de la secreción de las glándulas gástricas. ¿Por qué? Porque acá también hay, aquí hay, en distintas posiciones, ¿ya? Que vamos a ver un poquito más adelante con detalle, ¿no? Y se van a estimular las ondas peristálticas, ¿no? Y como tal va a iniciarse un movimiento de mezcla, o sea, se cierra en ese punto y después van a haber ondas peristálticas que ya provienen del antro como tal y va a haber una propulsión que justamente es esto, o sea, como que ha ido hasta acá abajo y después se va a hacer una subida así, ¿ok? Y es como un retroceso, ¿no? Entonces esto genera una contracción que se llama retropropulsión, ¿no? Y esto permite la mezcla de los alimentos, ¿ok? Es como así. A ver, voy a borrar esto de acá. Pasas acá y después arriba. Aquí y arriba. Así. Y es como una mezcla. Y eso es lo que permite la mezcla. Es como que si lo pusieras en tu licuadora y se hace un movimiento de... En la licuadora ocurre un movimiento centrífugo, sino que aquí es como que se va todo hacia abajo y después se hace una contracción y pum. Así. Con rojo creo que. Y así. Por eso es retropropulsión, ¿ok? Y así es como mezclan los alimentos, o sea, es como se produce la mezcla de los alimentos. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener que juntar con los jugos gástricos, o sea, los jugos gástricos no se van a... Es como que yo agarre y simplemente le tenga, por ejemplo, analogía con la ropa. Es como que yo agarrara y tirara solamente agua encima de mi ropa sucia y esperara que se lavara, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienes que moverla en la lavadora, ¿cómo sería? Que se mueva, que gire, ¿no? Es igual. O sea, el bolo alimenticio está pasando por aquí y se van secretando las enzimas gástricas, pero eso va a cubrir toda la superficie, eso va a hacer que que todo el ácido estomacal cubra los alimentos. No, entonces, ¿qué es lo que se hace? Este movimiento de retropropulsión hace la mezcla, como si estuvieras haciendo ahí está, como con una batidora, así, y está, y lo mezcla. Y así es como se van mezclando las enzimas, el jugo gástrico, etcétera, todo para que se empiece a digerir los alimentos también, ¿no? Y eso incluso hace más fácil la digestión, ¿no? Y una vez que ya se terminó este proceso, va a venir lo del vaciamiento gástrico, ¿ok? En el vaciamiento gástrico, ya va, el píloro se va, ya no está contraído, se va a dilatar. Y es lo que va a permitir el paso de todo esto del quimo hacia el duodeno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que hay que recordar que hay inhibición y promoción. O sea, va a demorarse o va a hacerse más rápido. Y eso depende de qué? De la composición del quimo, de la presencia de protones de hidrógeno, del volumen alimentario, etcétera. Bueno, y el pH sobre todo, porque recordemos que el pH estomacal es ácido. ¿Por qué? Por el ácido estomacal. Y el duodeno no está preparado para tolerar un pH tan ácido, ¿no? Entonces, dependiendo de la presencia de los protones de hidrógeno, que son los que dan este valor ácido, y de las grasas, vamos a decir que se estimula o se reduce el vaciamiento gástrico, ¿ok? Ya, los inhibidores como tal es esto, de los protones de hidrógeno y la presencia de grasas. Grasas y protones de hidrógeno. ¿Por qué? Porque son las grasas, porque son por lo que demoran digerirse, y los protones de hidrógeno por el pH y la tolerancia del duodeno, ¿no? Ya, ahora, lo de las grasas está controlado por una enzima que se llama por la colicistoquinina, ¿ok? Que es segregada para la digestión de los ácidos grasos en el duodeno. A su vez, esta va a ralentizar este proceso de vaciado gástrico para que justo lo que les mencioné, ¿no? Que el pH sea adecuado y que haya suficientes grasas también para ser absorbidas y digeridas, ¿no? Ya.
La concentración del pH es lo que se regula también por los reflejos del sistema nervioso entérico, porque recuerden que, recordando, hay hay una regulación entérica, ¿no? Entonces los iones de hidrógeno están mediados por este reflejo. Y hay receptores en la mucosa de pH. Si hay pH bajo en el contenido intestinal, entonces se va a estimular también la secreción gástrica y la secreción pancreática de jugos pancreáticos para que se proteja esta parte de aquí, ¿no? Para evitar que se queme el duodeno, por así decirlo, ¿no? De manera resumida, que se queme. ¿Por qué? Porque el pH es muy ácido, es muy bajo, ¿no? Entonces, es necesario justamente una comunicación entre estas dos hormonas para poder proteger al duodeno del pH ácido del bolo alimenticio, del quimo, perdón, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar a ser kilo? Okay. Ahora, por otra parte está el duodeno, que tiene aquí su función porque es quien va a recibirlo, ¿no? Este va a inhibir la contracción la contracción por una bomba pilórica y también por el tono del esfínter, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? Que dependiendo de la distensión, si hay irritación en la mucosa, si hay acidez del quimo duodenal, o va a haber o la osmolaridad del quimo también, o también la presencia de productos de degradación que vendrían a ser como tal proteínas o quizás grasas en grandes cantidades, el duodeno también va a decir al píloro, contráete, todavía no estoy preparado para recibir esto, porque si no voy a tener daño. O sea, por ejemplo, si hay una irritación, si hay una distensión inadecuada, no voy a ser capaz de manejar este volumen de alimentos y eso va a generar problemas en la absorción, que ya es más adelante, ¿no? Ahora, esto, como vemos, es lo que inhibe el paso, ¿no? Ralentiza el paso de, si yo como una comida con alto contenido graso, no sé, meto grasas como que unas papas fritas súper cargadas, un pollo frito, 2 litros de mayonesa, por así decirlo, todo eso, obviamente que es alto contenido graso. Entonces, eso va a ralentizar el vaciamiento gástrico. Y también tendremos lo contrario, que vendría a ser aumentar el vaciamiento gástrico. ¿Y por qué? Por el volumen alimentario y también por la gastrina, que es otra hormona que es secretada. Esto también promueve el vaciamiento gástrico. ¿Y es por quiénes? En realidad, si yo consumo carne, si yo consumo proteínas como tal, eso va a estimular el vaciamiento gástrico y va a estimular la secreción de gastrina. Y esta gastrina acelera esto y estimula también la bomba pilórica. Porque la bomba pilórica como tal es la que contrae y relaja, contrae y relaja. Y es la que permite el paso, ¿no? Pensé que estaba contrae y relaja, ¿no? Ya. Y recuerden pues que el volumen alimentario también estimula. Consumir muchos alimentos también vas a estimular a que se distienda el píloro para poder aperturar el paso. Okay. ¿Sí se entendió aquí, chicas? ¿Está bien? Sí, se entendió. Ya, listo. Ya, por si acaso, a Luis Alberto, ¿todo bien? Para que no se confunda. Sí, sí, muchas gracias. Ya, listo. Ok. Ya, un minuto. Hablar de la secreción gástrica, que como les mencioné, durante este proceso de propulsión, de mezclado, etcétera, van a haber distintas sustancias que van a ser secretadas, ¿no? En este caso vamos a tener los pozos, que son orificios de los conductos de la mucosa gástrica. Recordemos aquí, ¿no? Como para verlo, aquí está su estómago, ¿no? Y a lo largo de la pared, sobre todo en la mucosa, recuerden lo que ahí es donde vamos a encontrar las glándulas, van a ver como unos poros, un huequito acá, un huequito acá, lo voy a hacer así como un huequito. Entonces, estos son sus pozos, ¿no? O sea, esta es su pared, ¿no? Y aquí está el esófago, y acá es como que, uy,
Ahí está, ¿no? Para más o menos así se vería, ¿no? Si lo ponemos en perspectiva con el estómago, ¿no? Este es el estómago, está la mucosa, ¿no? Así es como se vería. Y por aquí se secreta todo. Ok, estos son conductos que están en la mucosa gástrica, que tienen distintas células que cumplen distintas funciones, ¿no? Tenemos glándulas oxínticas, que son las glándulas parietales. Esta es la estrella, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la que secreta el ácido estomacal, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, que es importante para la absorción de la vitamina B12. Recuerden eso. También tenemos las células parecidas a las enterocromafines, que secretan histamina. Las principales, recuerden, parietales, principales. Pues las principales por petsinógeno. Y glándulas pilóricas que ya se encuentran más abajo, cerca del píloro, por esa razón, porque están cerca del antro, que vendrían a ser las células G y las células de la mucosa. Las células G estimulan la secreción de gastrina, de quien justamente hablamos para estimular el vaciado, ¿no? Y las células de la mucosa estimulan la secreción de moco, bicarbonato y petsinógeno. Okay. Si ven acá, ¿no? Se puede ver la característica como tal de las células parietales, ¿no? Que tienen formita como un triángulo, más o menos así, ¿ya? Okay. Que son encargadas de secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Ok. Ya. Ahora. Vamos a hablar de la formación del ácido estomacal. Ya. Aquí está. Listo. El mecanismo de la secreción del ácido clorhídrico. O sea, recordemos que hay una luz, ¿no? Que es hacia donde se secreta y después esto va a salir así. Vamos a verlo así. Estómago, este es el estómago. Lo voy a poner en la posición habitual. ¿Ya? Este es el estómago. Pim. Este es el pozo. ¿No? ¿Dónde está aquí para secretar? Y aquí está nuestra célula oxíntica. Aquí está. ¿Ven? Así se ve, ¿no? Ya. Ya, así es como para que se vea, pero en realidad es más chiquita, ¿no? Y esta célula como tal tiene su luz. Esta es su luz. Y aquí está la misma célula. Y aquí se secreta y después va hacia acá. Ok. Entonces, para entenderlo, ¿no? Para entenderlo de esta manera, vamos a ver que la parte extracelular es la luz del canalículo. Y esta parte extracelular es hacia donde va la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Y el líquido intersticial, como tal, es en el que se encuentra entre el espacio entre las células, ¿no? Y aquí está nuestra célula parietal, ¿no? Aquí está nuestro mío. Que vendría a ser esto de acá. O sea, esto de acá es la célula, esta es la luz, y la luz, y la luz, hacia afuera. Okay. Ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero vamos a tener el citoplasma celular como tal. Vamos a ver que hay agua contenida en este espacio, ¿no? Y se va a disociar. Se va a disociar y vamos a tener hidrógenos, protones de hidrógeno, ¿no? E hidróxido. Hidróxido es el OH, hidrógeno es este H más. ¿Okay? ¿Ya? Los protones de hidrógeno, ¿ya? Estos van a acumularse a nivel intracelular en la célula parietal, ¿no? ¿Ya? Y después, por un proceso de intercambio, los hidrogeniones se van a intercambiar a través de la bomba hidrógeno, potasio, ATPasa, ¿no? Por potasio, o sea, va a salir hidrógeno y va a entrar potasio. Y a su vez, en este proceso, estos hidróxidos se van a acumular para formar CO2, ¿no? Ok. Entonces, al ocurrir este intercambio de la bomba hidrógeno ATPasa, por el lado que vemos aquí, que es la luz del canalículo, va a ingresar potasio, ¿no? Y este potasio también otra vez después va a salir y va a reingresar, ¿no? Y esto se filtra a la luz, ok. Una vez que pasa esto, por el otro lado tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa también, que a su vez va a ocurrir lo mismo. Va a salir del medio intersticial
va a captarse potasio y este va a llegar a nivel intracelular. Y este nivel intracelular después va a salir por intercambio, ¿no? Por difusión. ¿Ya? Y este se va a intercambiar por sodio. Va a haber retirada de sodio también. ¿Ok? Y va a haber intercambio de estos iones de sodio y potasio entre los canalículos para poder reabsorberse y a su vez permitir la salida de los hidrógenos, ¿ok? Y los iones de hidrógeno. Ahí, o sea, la función de esto es que salga hidrógeno hacia el medio, ¿ok? Y el potasio se sigue manteniendo en el medio externo, ¿ok? ¿Por qué? Por el reciclaje que ocurre acá, ¿ok? Una vez que este bombeo de hidrógenos se llevó hacia el exterior a través de la bomba, también se va a permitir la acumulación de estos hidróxidos que van a formar el CO2, ¿no? Porque recuerden, primer paso, el objetivo es que salgan los hidrógenos hacia afuera. Ahora, una vez que estos hidrógenos se consiguió que salieran hacia el medio externo, okay, se va a acumular en el medio interno los hidróxidos. Y estos hidróxidos se van a juntar también con el CO2 que viene de los procesos metabólicos, ¿no? Y que van a poder acumularse para obtener lo que es HCO3, anhidrasa carbónica, ¿no? Y esta es transportada de manera continua también por procesos metabólicos a través de la sangre, ¿no? Etcétera. Y esta va a salir por acá. Aquí está, por intercambio con cloro. ¿Ve? Ahora ya tenemos cloro. Ok, entonces hasta ahí se está entendiendo, ¿no? Primero, nosotros necesitamos sacar el hidrógeno. ¿Por qué? Porque ¿cómo está formado? Es ácido clorhídrico, cloro e hidrógeno. Ok, pero para eso yo voy a necesitar intercambiar este hidrógeno por potasio, ¿no? Y que se acumule en el medio interno los hidróxidos en el punto 2, en la parte 2, para que se puedan intercambiar después por cloro, ¿ok? ¿No? Entonces, una vez que se intercambia por cloro, ya tenemos cloro a nivel interno, a nivel de la célula, ¿no? En la célula pared, en la célula. Entonces, una vez que tenemos este cloro, se va a proceder a adentrar en la célula, ¿no? Ay, ¿por dónde está? Aquí está. Okay. Y vamos a acumular cloro por acá y cloro por acá. Ok, listo. Y esto van a ser secretado, y esto va a ser secretado por los canales de cloro, ¿ok? Estos van a llevar ya hacia el nivel extracelular por canales de cloro. Y es donde ahí vamos a tener la interacción de los protones de hidrógeno y el cloro, ¿no? Bueno, iones de hidrógeno, ¿no? Entonces, una vez que ya están afuera, va a ocurrir la interacción y va a formarse lo que es el ácido clorhídrico. Ahora, ¿qué más va a pasar para que esto se vuelva como un jugo como tal, ¿no? En el agua, que está por acá, va a entrar por ósmosis. Recuerden que el agua siempre, en la mayoría de casos, pasa por ósmosis, ¿no? Entonces, al secretarse, va a penetrar también por los canalículos y va a llegar aquí al medio extracelular, ¿no? Entonces, una vez que ya llega al medio extracelular, vamos a ver la interacción del hidrógeno con el cloro, HCO2. Y bueno, también como hay potasio restante, va a quedar acá y sodio, ¿no? Y al final vamos a tener un compuesto de ácido clorhídrico, vamos a tener cloruro potásico también, y cloruro de sodio también en pequeñas cantidades, que eso es lo que nos va a formar nuestro jugo estomacal, nuestro ácido estomacal como tal. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió eso, chico? Sí. Ya. O sea, porque la idea como tal, si ven esto, es la célula va a hacer intercambios para al final obtener algo, que es los hidrogeniones y el cloro. ¿Y yo cómo voy a intercambiar cloro? Por intercambio con protones de anhidrasa carbónica. Ese es el cloro. ¿Yo cómo voy a hacer que mis hidrogeniones se vayan hacia el medio externo? Por intercambio, por las bombas hidrógeno, potasio, TPasa. Recuerden esas bombas porque es importante. Y hay una que está para el lado extracelular y después al otro nivel, que es el otro intersticial, ¿ok? Eso es importante. Eso es, por la parte de la excreción es importante esto. Ya.
Y de esa manera vamos a tener el ácido estomacal, que recuerden que es ácido clorhídrico principal compuesto. Después, el otro que vendría a ser cloruro de potasio, también por el cloro y el potasio que interactúan. Y cloruro sódico también, por el cloro y el sodio que interactúan. ¿Ok? Esos son los tres componentes, ¿no? HCl, HCK y cloruro potásico que ya. Así. Listo. Ok. Bueno, y este vendría a ser ya, el ácido clorhídrico como tal tiene un valor de una concentración de 150 a 180 miliequivalentes, y el cloruro potásico que vendría a ser de 15 miliequivalentes por litro, ¿ok? Y así es como tenemos la secreción de ácido clorhídrico. ¿Okay? Y ahora vamos a ver las otras secreciones, cómo se regulan, quiénes actúan, quiénes intervienen. Tenemos como tal, esto de acá es también las fases hay una fase cefálica y una fase digestiva, ¿no? Ya. Como tal, tenemos estimuladores para la secreción, que vendrían a ser acetilcolina, gastrina y histamina. Recordemos que la gastrina, donde la encontramos aquí en la parte inferior, ya cerca, recordemos que es una glándula pilórica por las células de la mucosa y las células G, ¿no? La acetilcolina, que es una estimulación parasimpática para secretar pepsinógeno, ácido clorhídrico y moco, ¿no? ¿De quiénes más vamos a hablar aquí? Como recordando, las células parietales, el factor intrínseco para la absorción de B12 y la activación como tal del pepsinógeno. No, ¿por qué? Porque el pepsinógeno basa del ácido clorhídrico. El pepsinógeno solamente se va a activar si se encuentra en contacto con el ácido clorhídrico. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque de pepsinógeno va a pasar a ser pepsina, pero solamente si interactúa con el ácido clorhídrico. O sea, si una vez el ácido clorhídrico entra en contacto con el pepsinógeno, recién vamos a obtener pepsina. ¿Ok? Y aquí es como una tablita resumen más o menos de las funciones de cada una de las glándulas. Ahí están las células. Ay, perdón. Colgo acá. Las células como tal. Aquí están las células como tal y la localización. Cuerpo, cuerpo y antro, y la secreción que vendría a ser factor intrínseco, pepsinógeno, gastrina y mucosa y pepsinógeno. Moco y pepsinógeno. Ok, ya. Okay. Ahora, vemos aquí la parte de la regulación. Primero tenemos una fase cefálica y una fase gástrica, ¿no? Uno es cefálica y dos es gástrica. Ok. La fase cefálica como tal es responsable de aproximadamente el 30% de la respuesta para la secreción del ácido clorhídrico. Ok. Esta es segregada por quién? Por la presencia de la comida y por los estímulos que genera, o sea, el estímulo visual, el gustativo, etcétera, ¿no? Y eso estimula la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? ¿Y qué más? O sea, vamos a cefálico vendría a ser el olfato, el gusto, la secreción de saliva, la masticación y la deglución. Y los reflejos ya que se producen durante el pase del bolo alimenticio en el esófago. Todo eso que ocurre a nivel de la boca y del esófago estimula la secreción. Por eso, y lo compone la fase cefálica. Ahora, la secreción del ácido clorhídrico está compuesta, como vimos, por la estimulación de las células parietales, ¿no? Por la respuesta vagal. ¿De quién hablamos aquí? Por acetilcolina, la ACH, la acetilcolina, que estimula la secreción. ¿Ok? Y lo otro es por un mecanismo de regulación indirecta, que es por las células parietales, no, regulación indirecta de las células parietales por la gastrina. ¿Por qué? Porque la gastrina ya está secretada aquí, aquí en el antro. ¿Ok? Y esta gastrina va a hacer una retroalimentación a las células parietales. ¿Okay? Porque la gastrina va a ir a la circulación enteral, como tal, a la circulación gástrica, ¿no? Y esta va a llegar aquí para estimular nuevamente la secreción.
Porque esto, ¿qué ocurre? ¿Dónde ocurre esto? Cuando el bolo alimenticio ya llegó al antro, cuando ya está realizando el movimiento de retropropulsión, y eso estimula más la secreción de jugos gástricos. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, por retroalimentación, se estimula también nuevamente la secreción de ácido clorhídrico. Ya. Y ahora después tenemos lo que es la fase gástrica, que ya vendría a ser responsable del 60% de la secreción del ácido clorhídrico y de las otras respuestas, ¿no? Ya una vez que está realizada la secreción de ácido clorhídrico, se produce una distensión del estómago y también la presentación de la degradación de las proteínas, la degradación de los aminoácidos y también de los carbohidratos, etcétera, ¿no? Se, se generan generalmente movimientos mecánicos, ¿no? Eh, la distensión, la distensión, la contracción, los movimientos peristálticos mecánicos, la retropropulsión, etc. Todo esto para después mezclar los alimentos e integrarlos con los jugos estomacales y después eh, secretar aún más ácido clorhídrico. Ya de ahí vendría lo que es en un pequeño porcentaje, bueno, no tan relevante para el estómago, sino más que todo relevante en la parte intestinal, ya una secreción, una regulación intestinal. A nivel intestinal vamos a tener lo que es una estimulación de ácido clorhídrico también por digestión proteica, sobre todo por la digestión de proteínas. ¿Por qué? Porque la digestión de los lípidos como tal inicia acá. O sea, principalmente, no que es todo, sino principalmente digerimos lípidos a nivel intestinal, ¿no? A nivel estomacal se inicia la digestión de proteínas y esta justamente es la que permite un vaciado estomacal, recuerden, más rápido, ¿no? Bueno, hasta aquí ya sería todo, chicos. Bueno, aquí podrán ver la bibliografía. Si tienen alguna pregunta, algo que deseen que repita, sin problema. Esta tablita, por ejemplo, es bien práctica, la verdad. Incluso si quieren, la pueden encontrar. Esta gráfica de acá la pueden encontrar en el Constanzo. Está bonita, la verdad. O esta de acá también, para poder resumir lo de las secreciones, si lo quieren volver a repasar, lo de las secreciones y las glándulas involucradas, porque justamente te permite ver en dónde están ubicadas y en qué momento se pueden producir las reacciones. Y claro, acá también uno le puede agregar más detalles si gusta. Y sobre todo aquí por la célula y lo que secreta también. Y bueno, y recordar que el factor intrínseco es importante para poder absorber vitamina D12 y prevenir anemia, ¿no? Porque recuerden que si hay mala absorción de B12 tenemos anemia también, etc. ¿Okay? ¿Todo claro, chicos? ¿Alguien alguna una consulta, una pregunta? ¿O todo ok? Todo claro por mi parte, muchas gracias. Ya, listo. Entonces voy a pasarles el post-test. Denme un segundito. A ver. ¿Se va a pasar por WhatsApp o por acá? Lo voy a pasar por acá y también por el WhatsApp. Ya. Una vez que terminan me avisan y de ahí hacemos la corrección. Ya. Ya está. Listo. Tienen 10 minutos, chicos. Apenas terminan me avisan.
Disculpa, ya terminé. Lo mismo. Disculpa, estás muteada. Ay, veía hablando sola. Perdonen, ya voy a repetir, chicos. Ya. Bueno, de nuevo aquí la pregunta número 2. Bueno, esta es un poco sencilla, ¿no? ¿Cuál es la principal enzima presente en la saliva que inhibe la digestión de los carbohidratos? Y como tal es la amilasa salival. Ya. Pepsina, tripsina, esta lo vamos a ver ya. Ténganlo en cuenta estos nombres porque sí lo van a ver más en la siguiente sesión sobre digestión en páncreas. ¿Ya? Y bueno, lipase lingual también hay, pero no es tan relevante. O sea, poquito, pero hay. ¿No? Ya, ¿cuál es la función que cumple el ácido clorhídrico del estómago? Ya, sería activación de la pepsina como tal, ¿no? Y también para la degradación de proteínas, ¿no? Los alimentos, sobre todo, para degradarlos. Neutralizar el pH del estómago, no. Esto ya vendría a ser una función del páncreas, ¿no? Facilitar la absorción de nutrientes en el estómago puede ser secretar mucosa para proteger la pared estomacal, no. Esto ya vendría a ser de las glándulas del antro. Ya, y reduce la secreción de pepsina, no. Al contrario, va a colaborar en la estimulación de la secreción de pepsina. ¿Y qué? Ya, ¿cuál de los siguientes órganos es el responsable de iniciar el proceso de la deglución? La lengua, ¿no? La epiglotis, la faringe y el esófago son por donde pasa el bolo alimenticio, ¿no? La lengua es el que genera el paso del bolo alimenticio hacia la faringe, en la faringe con la epiglotis protege este pase y permite llegar hacia el esófago, ¿ok? La siguiente pregunta también. Un paciente que recientemente ha perdido varios dientes presenta problemas para masticar y quejarse de sensación de llenura y pesadez después de comer. Ojito con esto, sensación de llenura y pesadez después de comer. No detectan problemas gástricos en tus estudios y cuál sería la causa más probable de digestión incompleta en este paciente. Ahora, ¿por qué digestión incompleta? Consideremos que el paciente tiene sensación de llenura y pesadez después de comer, pero tiene problemas para masticar. Entonces, aquí si analizamos como tal, ¿qué le pasa? ¿Qué le faltan? Piezas dentales. Entonces, esto va a generar problemas para formar un bolo alimenticio adecuado. ¿Qué va a pasar? No va a digerir bien los alimentos, los vegetales, las verduras que tienen celulosa, y la celulosa no es digerible. Nosotros no digerimos eso. Por esa razón se tiene que triturar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Una baja producción de amilasa salival? No, porque acá no se menciona algo relacionado con las glándulas salivales, si es que una está inflamada, si es que le han retirado una glándula, no. Aumento de la secreción de pepsina en el estómago, no. Y deficiencia de la producción de ácido clorhídrico en el estómago, no. Entonces, vendría, ninguna tampoco, vendría a ser la B, reducción de la digestión mecánica en la boca. Okay, aquí recuerden que cuando ven este tipo de preguntas, traten de encontrar con qué parte del proceso está relacionado y en dónde se vería afectado, ¿no? Porque como vemos desde la boca hasta el estómago vamos a ver digestión mecánica y digestión química, ¿no? Química más que todo en el estómago, ¿ok? Ya. Y la última pregunta, un paciente tiene dolor en la parte superior del abdomen y pérdida de peso, aquí está, y los estudios muestran una disminución de la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Esto además presenta deficiencia de la vitamina B12. ¿Qué células del estómago al verse afectados podrían ser responsables de estos síntomas? Células principales, células parietales, células G, células de la mucosa o A y C. Ahora,
recordemos esto. Las células parietales que van a producir vitamina B12 y ácido clorhídrico. Entonces, si tenemos una disminución como tal, son aquellas que se ven afectados, ¿no? Las células principales son las que producen pepsinógeno, y pepsinógeno al entrar en contacto con el ácido clorhídrico produce pepsina, ¿no? Y la pepsina ayuda a generar proteínas. ¿Está claro, chicos, ahí? ¿Sí se entendieron las preguntas? ¿Todo bien? Tenía una pregunta en la quinta, si podría subir, por favor. Uh-huh. Ahí dice que presenta problemas para masticar, o sea, problemas dentales, podría decirse, ya que dice que ha perdido varios dientes. Uh-huh, claro. Y no sé si me equivoco, pero creo que tú mencionaste que la amilasa salival también era como una protección para los dientes, así que por eso supuse que podría Sí, ser. la amilasa, no, la amilasa no, ese es otro. Ay, es ay, se me fue. Ya, hay otra enzima que ayuda en la protección de los dientes como tal, ya, esa es ahí está, ya, la, la lisozima, ahí está, lisozima, se me fue, perdón. La lisozima es la que ayuda en la protección de los dientes. Amilasa para los carbohidratos. Lisozima para protección dental, para eliminar patógenos. Ya, ¿y qué hace la lisozima? De alguna manera, el, elimina la pared de las bacterias, ¿no? Y permite que sean más fáciles de ser eliminadas, ¿no? O sea, pero ciertas bacterias, no todo, ¿ok? Pero es una manera de protección. O sea, no va a proteger, no va a eliminar a todas las bacterias que encuentres en la boca, obviamente, pero va a ayudar de alguna manera a mantener limpias, a cubrir los dientes de alguna infección. Reduce la probabilidad de tener caries, ¿ok? Porque recuerda que si se quedan trozos de alimentos, etcétera, y a pesar de la lisozima no te limpias los dientes, entonces sí va a haber presencia de caries. O sea, es como la protección básica, ¿ok? Y justamente vemos esto, ¿no? Aquí al paciente le han quitado dientes. Causa, motivo, no lo sabemos. De repente unas caries, tuvo un accidente de tránsito y hubo fractura de los dientes, se le rompieron. O incluso cuando hay gente que pelea de un golpe, le sacan un diente, puede haber pasado eso, ¿no? Entonces, ha perdido estos dientes, está con una dentadura incompleta y esto genera problemas para la masticación. Y aquí podemos intuir, o sea, tal vez que ha perdido un molar o un premolar. Y los premolares y los molares, ¿qué hacen? Trituran. Entonces, no ha triturado correctamente los alimentos. Entonces, van a pasar, el bolo alimenticio no va a estar tan suave, o sea, no va a ser tan fácil de digerir por su composición, a pesar de que se secrete normal la saliva, ¿no? Y eso va a generar las molestias digestivas, ¿no? Ahora creo que sí se entendió mejor ahora, ¿no? Otra pregunta tenemos. No, sí, está bien, muchas gracias. Listo. Luis Enrique, ¿una pregunta que tengas también? ¿O todo claro? Todo claro. Ya, listo, chicos. Entonces, bueno, hasta aquí sería todo por hoy con ustedes. Muchas gracias también por su asistencia. Y ya mañana estaremos teniendo la última sesión con ustedes, la última parte del segmento de gastro, creo, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿ya no ver clases? ¿Nos retiramos o algún profesor más va a venir a enseñar? Espérate.